Hola amigos, su maestro Edison Tejeda por acá nuevamente con un video en el que trabajaremos en el día de hoy matemática financiera, pero específicamente vamos a trabajar con anualidades vencidas simple. Vamos a deducir la fórmula para calcular anualidades vencidas simples y luego vamos a ver algunos ejemplos. Bien, es oportuno iniciar este video definiendo lo que son anualidades. Dice que anualidades es un conjunto de pagos generalmente iguales hecho al final o al inicio de periodos de tiempo generalmente iguales, generando intereses durante un tiempo determinado, iniciándose y finalizándose dichos pagos en una fecha determinada. Bien, dicho esto, vamos a pasar inmediatamente a deducir la fórmula que vamos a utilizar para calcular anualidades vencidas simples. Cabe resaltar que las anualidades se subdividen dependiendo la frecuencia de capitalización y la frecuencia de pago y de en qué momento de cada periodo se haga el pago, ya sea al inicio o al final. Por ejemplo, cuando yo tengo una anualidad en la que la fecha de pago, para que sea una anualidad simple, la frecuencia de capitalización y la frecuencia de pago tienen que ser iguales. Si la capitalización es anual, la frecuencia de los pagos tiene que ser anual. Ahora, esto puede ser al inicio, estos pagos pueden ser al inicio o al final. Pero para que sea vencida simple, repito, la frecuencia de capitalización y la frecuencia de los pagos tienen que ser iguales. Ahora bien, eso me dice que la anualidad es simple. Ahora, para que sea una anualidad vencida simple, esos pagos deben de realizarse al final de cada periodo. Cuando eso sucede, cuando tengo la frecuencia de capitalización y la frecuencia de pago son iguales y además esos pagos se hacen al final de cada periodo, entonces tenemos una anualidad vencida simple. Si por el contrario los pagos se hacen al inicio de cada periodo, entonces tengo una anualidad anticipada simple. Entonces, en este video vamos a deducir, como citamos anteriormente, la fórmula para calcular la anualidad vencida simple. Entonces, para ellos hemos denotado algunas variables, la cual hemos llamado S, que será el monto, R, que será la renta o el pago que vamos a hacer periódicamente, N, la cantidad de periodo que durará la transacción, e I, que será la tasa por periodo. Entonces, vamos a calcular o a deducir la fórmula para calcular el monto de una anualidad vencida simple. Entonces, el monto de una anualidad vencida simple es igual a la suma de los montos que se acumula en cada pago o renta al final del último periodo de renta, por lo que cada pago efectuado al final de cada periodo gana interés compuesto. Entonces, esto significa que cada pago efectuado al final del periodo de capitalización, los intereses se van a capitalizar. El primer pago se acumula durante el periodo N-1, luego el segundo pago se va a acumular durante el periodo N-2 y así sucesivamente hasta el último pago. Este último pago no genera intereses porque coincide con la fecha de término de la transacción, por lo que los valores, los montos futuros que se van a obtener de los pagos R, vamos a comenzar con el último. ¿Por qué con el último? Bueno, porque acabamos de decir que el último, como coincide con la fecha de finalización del contrato, ese último pago no genera interés. Entonces, fíjense que tenemos una renta
que va desde el periodo 0 hasta el periodo n, que es cuando finaliza la transacción. Por tanto, el pago que hacemos acá al final no va a generar intereses. Estos pagos que vamos a ir haciendo en cada uno de estos periodos van a generar intereses compuestos hasta el periodo n-1. Por tanto, el monto S va a ser igual al último pago que no genera intereses más, perdón, R, más, a partir de aquí cada pago va a ir generando interés compuesto. Por tanto, esa renta se multiplica por el factor de crecimiento compuesto más R por 1 más I a la 2 más R por 1 más I a la 3 más ¿hasta dónde vamos a llegar? Recuerden que esos pagos van a generar interés hasta el periodo antes, un periodo antes de finalizar. Bueno, si finaliza en n, un periodo antes sería n-1. Entonces, 1 más i elevado a la n-1. Ahora bien, si nosotros multiplicamos en ambos lados, multiplicando por menos 1 más i, vamos a tener, a esta ecuación le vamos a llamar ecuación 1. Entonces vamos a tener S por 1 más i. Recuerden que estoy multiplicando por esto. Igual a menos R por 1 más i. Multiplico aquí también. Menos R. Aquí a multiplicar 1 más i por 1 más i. Nos da 1 más i al cuadrado. Menos R por 1 más i a la 3. Más, perdón, menos, porque es menos, estoy multiplicándole esta expresión por esto, menos, punto, al multiplicar esa expresión, esta, R, por 1 más i a la n, se me va a cancelar el menos 1 y simplemente me quedaría aquí menos R por 1 más i a la n. Entonces, a esta ecuación le vamos a llamar ecuación 2. Ahora bien, si nosotros sumamos, vamos a hacerlo aquí bien pegadito. Si nosotros sumamos la ecuación 1 y la ecuación 2, podemos ver que se me va a cancelar ese término con ese término, ese término con ese término, ese término con ese. Y así sucesivamente. Recuerden que antes de llegar a este término, hay un término que es R negativo por 1 más i elevado a la n-1. Por tanto, ese término se va a cancelar con el que está antes de este. Entonces, ¿qué nos queda? Nos va a quedar entonces de este lado, nos va a quedar S menos S por 1 más I. Y de este lado nos va a quedar R menos R por 1 más I a la N. Ahora bien, vamos a quitar estos paréntesis, por tanto aquí voy a tener S menos S por 1 me da S, menos S por I me da SI, igual, vamos a mantener esto por ahora tal y como está, 1 más I a la N. Pero yo puedo cancelar esa S con esa S y de este lado nos está quedando
menos SI igual a R menos R por 1 más I a la N. Entonces, vamos a multiplicar toda la expresión por menos, multiplicando por menos 1, toda la expresión. Aquí me va a quedar SI, aquí voy a tener menos R, aquí voy a tener más R por 1 más I a la N. Entonces, ahora, como es el monto que vamos a calcular, debemos despejar S, que es el monto. Por tanto, vamos a dividir toda la expresión entre I. Entonces, cuando I pase para acá a dividir, I va a dividir a todo el mundo. Por tanto, S va a ser igual a menos R sobre I más R más por 1 más I a la N sobre I. Pero aquí yo puedo factorizar en el lado derecho. Por tanto, aquí voy a tener S va a ser igual a, sacando R factor común, fíjense que aquí es ahí, como lo que tengo es una suma de fracciones y la I que tengo es común para ambos denominadores, podemos factorizar de la siguiente manera. R sería mi factor común. Entonces, si saco R factor común al dividir todo esto entre R, aquí me va a quedar 1 sobre I negativo, más al dividir todo esto entre R, me va a quedar aquí 1 más I a la N sobre I. Vamos a continuar por acá. Entonces, monto va a ser igual a R. Entonces, fíjense que aquí dentro de ese colchete yo tengo una suma de fracciones en la que tienen el mismo denominador. Por tanto, yo puedo reescribir toda la expresión con un denominador común que va a ser I. ¿Y qué voy a tener aquí arriba? Menos 1 más 1 más I y todo esto a la N y cierro mi corchete. Reordenando la expresión del numerador, vamos a tener que el monto va a ser igual a 1 más I a la N menos 1 y todo esto dividido entre I. Y esta será la fórmula con la que vamos a calcular el monto para una anualidad vencida simple. Bien, vamos a pasar entonces a realizar nuestro primer ejemplo. Vamos a aplicar la fórmula. Bien, dice el mandato: un señor deposita 1.500 pesos al final de cada mes durante 8 años en un banco que abona el 6% nominal mensual. ¿Cuánto tendrá en su cuenta al final de ese tiempo? Entonces, fíjense, me dice que deposita 1.500 al final de cada mes. Son pagos periódicos de 1.500. Entonces, ese pago periódico no es más que la renta. 1.500 pesos. Pero fíjense que dice al final de cada mes. Bueno, como es al final de cada mes, ya sé que es anticipada esa anualidad. Pero fíjense que es al final de cada mes y la frecuencia de capitalización es mensual. Por tanto, como la frecuencia de pago y la frecuencia de capitalización son iguales y esos pagos se hacen al final de cada mes,
entonces estamos frente a una anualidad vencida simple, que es la fórmula que vamos a utilizar, que acabamos de probar. ¿Por qué es importante identificar el tipo de anualidad con la que vamos a trabajar? Porque en función de eso yo sabré cuál es la fórmula que debo utilizar. Entonces, ya tengo el valor de R, me dan N, que me dicen que es 8 años, me dicen que el banco abona un 6% nominal mensual, por tanto esa tasa es una tasa nominal J de un 6% nominal mensual. Entonces debemos calcular I va a ser igual a la tasa nominal J sobre el periodo de capitalización, que le vamos a llamar M. Entonces ese valor de I lo vamos a calcular ahora. ¿Qué nos falta? Tenemos R, tenemos N, tenemos J. Vamos a calcular el monto S. Entonces, fíjense que la tasa nominal J es de un 6%. Nosotros necesitamos la tasa de capitalización mensual. Para ello, dividimos la tasa J, que es 6, entre el número de capitalizaciones que van a haber al año, que son 12. Por tanto, al dividir 6 entre 12, nos queda 0.5, pero como es al tanto por 1, al 100, entonces aquí voy a tener que eso es 0.05. Vamos a cambiar esto. Esto es 0.5 entre 100. Entonces eso entre 100 nos da que la tasa para ese periodo mensual sería de 0.05. Esa sería mi tasa I. Entonces ahora sí, monto va a ser igual, la fórmula dice que eso es R por 1 más I a la N menos 1 sobre I. Entonces vamos a sustituir. R es 1500 por 1 más la tasa I, que es 0.05, y todo eso. Entonces fíjense aquí, como hemos hecho la conversión de tasa a una tasa mensual, aquí los periodos tienen, la tasa y el periodo de capitalización tienen que estar en las mismas unidades. Por tanto, esos 8 años deben estar también en meses. Por tanto, 8 por 12, 8 años, cada año tiene 12 meses, entonces la cantidad de capitalización que habrán durante el contrato serán 96 capitalizaciones, y esto va elevado a la n, menos 1, y todo esto sobre 0.005. Entonces, resolvemos aquí. S va a ser igual a 1500, 1 más 0.05, vamos a ver, 1 más 0.05, y todo eso elevado a la 96. Eso nos da 1.6114 menos 1. Eso nos da 0.61 41 42 dividido entre 0.0005. Entonces dividimos entre 0.05.
Eso nos da 122. $122.82. Ahora multiplicamos esa expresión por 1500. Y nos da que el monto total acumulado durante esos 8 años para una renta de 1.500 pesos bajo las condiciones expuestas en el problema será de 184.242,81. Ese será el monto acumulado para esa renta de 1.500 durante 8 años con esa tasa. Bien, vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Dice, un señor deposita 700 pesos al final de cada año. Bueno, como el pago es de 700, esa es mi renta. Al final de cada año, durante 20 años. Esto es N. En un banco que abona, esa es la tasa nominal J, un 7%. ¿Cuánto tendrá en su cuenta al final de ese tiempo? Debemos calcular y vamos a calcular el monto. Ahora bien, fíjense que aquí dice, los pagos se hacen al final de cada año. Y el interés que paga es compuesto. Esto significa que hay capitalización cada año. Al final de cada año hay capitalización. Entonces, como la frecuencia de pago y la frecuencia de capitalización son iguales y los pagos se hacen al final de cada año, entonces estamos frente a una anualidad vencida simple. Entonces, aquí para calcular la tasa I, recuerden que I es igual a J sobre M, la tasa nominal entre el periodo de capitalización. Por tanto, 7%, que lo voy a dividir entre las veces que se va a capitalizar ese pago. Bueno, como es compuesto, significa que es cada año, una vez al año. Por tanto, M es 1. Por tanto, la tasa nominal J y la tasa I es igual. Entonces, como es al tanto por 1, dividimos 7 entre 100 y eso nos da 0.07. Entonces, ahora sí, vamos a sustituir. S va a ser igual a R por 1 más I a la N menos 1 sobre I. Vamos a sustituir R, que es 700. Abrimos paréntesis. 1 más I, pero ¿quién es I? 0.07. Pero fíjese que como la tasa, como la capitalización es anual, el tiempo y la frecuencia de capitalización, o sea, la tasa, tienen que estar en las mismas unidades. Entonces, aquí esto es 20. Menos 1 sobre 0.07. Vamos a tener aquí 700. Aquí vamos a hacerlo un poquito directo. Yo tengo aquí 1 más 0.07. 1 más 0.07. Y eso va elevado a la 20. Eso nos da 3.86. 3.86, 96, 84. Menos 1. Y todo eso dividido entre 0.07. 700. Hacemos la diferencia, menos 1, 3.86, le quitamos 1 y nos queda acá
que eso es 2.86, 96.84. Y todo eso dividido entre 0.07. Al dividir 2.86 entre 0.07, nos queda que eso es 40.99 al hacer esta división. Por tanto, tendremos aquí 700 por 40.99. Hacemos esa multiplicación y nos queda que el monto S de una renta de 700 al final de cada año durante 20 años a un 7% compuesto, ese señor acumulará 28.696 pesos con 84 centavos. Ese será el monto que acumulará dicho señor al final de transcurridos esos 20 años, bajo las condiciones expuestas en el problema. Bien, y con esto hemos llegado a la parte final del video, no sin antes recordarle que deben activar todas las campanas de notificación, suscribirse al canal, para que siempre que trabajemos un contenido de este tipo, que usted sea el primero en verlo. Así que ha sido todo por hoy, así que muchas gracias.